Prepárense, porque el 2025 llega con una noticia que promete transformar vidas. La pensión bienestar otorgará un total de 37,800 pesos. ¿Lo pueden creer? Una cantidad que antes parecía inalcanzable, ahora será parte de la realidad de miles de personas. Pero eso no es todo. Este año viene acompañado de más beneficios. Atención personalizada en casa, mayores recursos destinados a programas sociales y un gobierno comprometido con la reducción de la pobreza y las desigualdades. Es un momento histórico, con inversiones públicas que buscan mejorar las condiciones de vida de todos. Así que no se desconecten, porque aquí les contaré todos los detalles de cómo este esfuerzo conjunto está marcando la diferencia. No se lo pierdan. Imaginemos esto, 37,800 pesos a lo largo del 2025, una cifra que hasta hace poco parecía imposible. Este es el mayor apoyo que se ha destinado a los adultos mayores en la historia de México, y no es casualidad. Este logro es el resultado de una visión clara y un compromiso firme. La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, llega para fortalecer lo que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que las pensiones se convirtieran en derechos constitucionales, blindándolas de cualquier manipulación política. Ahora, la presidenta Claudia no solo sigue este camino, sino que lo lleva aún más lejos. Aumentará la pensión por encima de la inflación, garantizando que cada peso mantenga su valor y brindando un verdadero impulso al bienestar de las familias mexicanas. Esto no es solo un programa, es un compromiso con la dignidad y el futuro de quienes más lo necesitan. ¿Se lo imaginan? Pasar de recibir 6,000 pesos bimestrales a 6,300 o más, dependiendo del ajuste exacto que anuncien. Esto significa que, al cierre del año, la suma alcanzará los 37,800 pesos, un verdadero alivio para la economía familiar. Y no, esto no es una promesa vacía. Es el resultado de una gestión responsable del presupuesto, priorizando lo esencial sobre los excesos. Atrás quedaron los tiempos en los que los recursos se dilapidaban en lujos innecesarios, como aviones presidenciales costosos o salarios desmedidos para funcionarios que apenas trabajaban. Hoy, el enfoque es claro. El presupuesto está al servicio del pueblo, destinado a lo que realmente importa. Este cambio no solo es tangible en cifras, sino también en un compromiso renovado con la justicia social y el bienestar colectivo. Además, llegan nuevos beneficios diseñados para transformar vidas. Atención personalizada en el hogar. Enfermeros, médicos y trabajadores sociales acudirán directamente a la puerta de quienes lo necesiten. Olvídense de las largas filas, los traslados complicados y las citas interminables. Este programa tiene un propósito claro: brindar calidad de vida a los adultos mayores. Porque, ¿de qué sirve tener apoyo económico si la salud está desatendida? Ahora, el gobierno redobla esfuerzos para garantizar que nadie se quede atrás. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que se contratará personal médico y especializado para visitar a los 12 millones de adultos mayores y al millón de personas con discapacidad que reciben apoyo. Este es un compromiso firme para llevar la salud y el cuidado directamente a donde más se necesita, porque la verdadera transformación empieza en casa. Y seguro se preguntan, ¿de dónde sale tanto dinero? La respuesta está en la austeridad y la eficiencia. Con la reciente reforma al Poder Judicial, se van a recuperar miles de millones de pesos que antes se destinaban a sueldos exorbitantes de ministros, quienes ganaban más que el presidente, violando la Constitución. Esa época de privilegios ha llegado a su fin. Ahora, esos recursos se redirigen a lo que realmente importa: programas sociales, inversión pública y proyectos que combatan la desigualdad y fortalezcan la economía. En cuanto a las fechas de pago para 2025, no hay de qué preocuparse. Aunque el calendario oficial aún no se publica, el primer pago está programado para enero-febrero, siguiendo el esquema habitual. Los depósitos se realizarán por orden alfabético, según las letras del apellido, para evitar aglomeraciones. Si hubiera algún cambio, la Secretaría del Bienestar lo anunciará de manera oficial, y aquí estaremos para mantenerlos informados. Recuerden,
Es importante confiar solo en fuentes oficiales y no dejarse llevar por rumores. Por ahora, todo sigue bajo control, asegurando que cada beneficiario reciba lo que le corresponde, de forma ordenada y segura. Pensemos en esto. No solo aumenta la pensión, sino que este impulso viene acompañado de un plan más amplio. El gobierno busca fortalecer la economía aumentando el salario mínimo, promoviendo la soberanía alimentaria e incentivando tanto la inversión pública como privada. ¿Por qué es crucial? Porque cuando el salario mínimo sube, la economía se activa. Hay más consumo, más empleo y mejores condiciones para las familias. Con eso, menos personas dependerán exclusivamente de apoyos sociales, creando un camino sostenible para reducir la pobreza. El monto de 37.800 pesos al año no es un detalle menor. Antes, los adultos mayores apenas recibían migajas, si acaso algo. Ahora, es un derecho constitucional, no un capricho del gobierno en turno. Gracias a las reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, este apoyo está blindado, y con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente, se garantiza su continuidad y mejora. Y hay más. Se está evaluando la posibilidad de extender esta pensión a los mexicanos mayores de 65 años que viven en Estados Unidos. Hablamos de más de 4 millones de paisanos que han contribuido con remesas y esfuerzo, pero que allá no tienen acceso a muchos servicios. Aunque aún no es un hecho, el simple hecho de plantearlo ya marca un gran avance. Si se logra, sería un acto histórico, reconociendo y beneficiando a quienes siempre han apoyado a México desde el extranjero. Es una visión que trasciende lo inmediato, construyendo un futuro más digno y equitativo para todos. El tema de la reforma al Poder Judicial y la austeridad es fundamental. Durante años, una parte considerable del presupuesto se destinaba a sueldos desproporcionados de ministros, jueces y magistrados, además de lujos para una clase política privilegiada. Eso ha quedado atrás. Ahora, esos recursos regresan al pueblo, donde siempre debieron estar. No se trata de negar la importancia de sueldos dignos, pero los ingresos exorbitantes eran una burla en un país donde muchos enfrentan carencias. Con esta reestructuración, el dinero puede utilizarse para incrementar la pensión bienestar, contratar médicos que brinden atención en los hogares y robustecer la economía. Esto no es solo un ajuste presupuestal, es un acto de justicia redistributiva, un compromiso con la equidad y el bienestar colectivo. Es utilizar los recursos públicos para beneficiar a quienes más lo necesitan, transformando privilegios en oportunidades para todos. La atención personalizada en el hogar es uno de los avances más esperados y comenzará a tomar forma en febrero con la capacitación del personal. Piense en lo práctico. Si usted no puede salir de casa debido a problemas de movilidad o alguna enfermedad, ya no tendrá que preocuparse por trasladarse a un centro de salud. En su lugar, alguien llegará a su hogar para atenderlo, revisar su salud, recetarle lo necesario e incluso llevarlo al médico si es indispensable. Todo esto sin costo adicional, representando un verdadero alivio y una tranquilidad incomparable. No es solo dinero, es bienestar en su sentido más amplio. Además, se están anunciando nuevos programas de bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa apoyos para mujeres de 60 a 64 años, estudiantes, personas con discapacidad y el fortalecimiento del campo y la soberanía alimentaria. Todo esto es posible gracias a una administración austera y eficiente. Es importante destacar que los programas iniciados por AMLO no solo continuarán, sino que se fortalecerán. Cada año crecerán de manera constante, superando la inflación, garantizando que los recursos destinados al bienestar de las personas no pierdan su valor y sigan marcando la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Hace unos años, las pensiones eran prácticamente simbólicas. Ahora, hablamos de 37.800 pesos anuales, lo que equivale a más de 3.000 pesos mensuales, y con la certeza de que seguirá aumentando. Este apoyo ya no es un favor ni una dádiva de algún político, es un derecho constitucional. Y no, esto no es comprar votos. Los adultos mayores votan con conciencia, no por recibir un billete. Este programa reconoce algo fundamental: quienes han trabajado toda su vida merecen una vejez digna, sin necesidad de mendigar. ¿Y cuánto será el aumento exacto? Aún no hay una cifra oficial,
pero se estima que el ajuste estará al menos un 5% por encima de la inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 4%, el incremento podría rondar el 5% o más. Aunque tal vez no alcancen los 7.500 pesos bimestrales, es probable que el monto suba a 6.300 o 6.400 pesos. Lo importante es que la pensión no se estancará, su valor seguirá creciendo, protegiendo el poder adquisitivo de quienes la reciben. Estén atentos a los anuncios oficiales, pero tengan la tranquilidad de que el aumento es una realidad. En 2025, con el incremento previsto, la pensión alcanzará una cifra anual de 37.800 pesos, un apoyo que representa un cambio significativo en la economía familiar. Este ingreso adicional puede marcar la diferencia: pagar medicamentos, apoyar a un nieto, adquirir algo que antes parecía inalcanzable, o simplemente contar con un pequeño ahorro que brinde tranquilidad. No se trata solo de números, sino de dignidad. Este apoyo transforma la vida de muchas personas, pasando de simplemente sobrevivir a vivir con mayor seguridad y posibilidades, ofreciendo una calidad de vida más justa y merecida. Recuerden también que, con este mayor presupuesto, el gobierno no solo sube la pensión. Va a impulsar más proyectos para que la economía no dependa solo del petróleo o de la maquila. Al invertir en infraestructura, en programas productivos, se generan empleos, sube la recaudación y hay más lana para programas sociales. Es un círculo virtuoso. Antes, ese círculo se rompía porque la corrupción se comía la lana. Ahora, con menos corrupción, más austeridad, el pastel alcanza para más. La presidenta ha sido clara: un gobierno rico con un pueblo pobre no tiene cabida. Por eso, la prioridad sigue siendo el bienestar social. En cuanto a los bancos del bienestar, aseguran que las sucursales actuales son suficientes, pero no se descarta abrir más si llegara a ser necesario en zonas rurales o semiurbanas. El objetivo es garantizar que todos tengan un lugar seguro para cobrar su pensión, sin intermediarios ni abusos. Una de las mayores fortalezas de este programa es que ahora es un derecho constitucional. Ya no está sujeto a la voluntad de cada administración. Si alguien quisiera eliminarlo, tendría que reformar la Constitución, un proceso complejo y poco probable. Esto brinda tranquilidad y certeza a quienes dependen de estos apoyos. Con la presidenta Claudia Sheinbaum comprometida a continuar la política de AMLO, las pensiones no solo se mantienen, sino que tienen margen para seguir creciendo. Pensemos en el impacto emocional para los adultos mayores. Antes, muchos se sentían olvidados, invisibles. Ahora, no solo reciben un ingreso económico, sino un mensaje claro: te valoramos, te reconocemos, y te atendemos si lo necesitas. Esto no solo fortalece su autoestima, sino que devuelve seguridad y esperanza. Cuando los adultos mayores están bien, todo su entorno mejora. Las familias pueden enfocarse en su trabajo o estudios con mayor tranquilidad, sabiendo que sus seres queridos cuentan con el apoyo necesario. Este programa crea un efecto positivo en cadena, que beneficia no solo a los mayores, sino a toda la sociedad. Todo esto es posible gracias a un pueblo que respalda estas políticas, entendiendo que invertir en los adultos mayores no es un gasto, sino una inversión social. Mientras la oposición critica, la ciudadanía reconoce los beneficios tangibles que estas acciones generan. Para quienes se preguntan, ¿y si no me alcanza la pensión?, es importante recordar que la inflación se ha mantenido controlada, y con el aumento anual, el poder adquisitivo de la pensión se conserva. Además, con la implementación de atención en el hogar, los gastos en transporte o cuidados pueden reducirse significativamente. También se espera que el fortalecimiento de la soberanía alimentaria ayude a estabilizar o disminuir los precios de productos básicos, haciendo que cada peso rinda más. La inclusión de otros grupos al bienestar, como las mujeres de 63 y 64 años, refuerza el objetivo de reducir la pobreza extrema. A largo plazo, garantizar un apoyo básico para todos contribuye a disminuir la pobreza estructural, avanzando hacia una sociedad más justa. No es un cambio mágico, ni un remedio inmediato contra la desigualdad, pero es un paso firme y necesario. Antes, ni siquiera existían estas oportunidades. Hoy, se construye un camino hacia un futuro más equitativo y digno para todos. No olviden dejar su like y compartir esta información. Muchos adultos mayores aún desconocen que en 2025 recibirán un aumento en su pensión y contarán con atención personalizada. Ayúdenles a estar informados, díganles que sigan atentos a los anuncios oficiales. Para más detalles, no se pierdan las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum ni los comunicados de la Secretaría del Bienestar, donde se confirmarán las cifras exactas. ¿Se imaginan el día que anuncien el aumento definitivo? Será una gran noticia. Por ahora,
Sabemos que si ya están recibiendo 6,000 pesos bimestrales, el próximo año serán al menos 6,300, lo que suma más de 37,800 pesos anuales. Comparado con lo que se daba en el pasado, este apoyo es un cambio sustancial y significativo, asegurando un mayor bienestar para quienes más lo necesitan. La lección es clara: los programas sociales no son un gasto innecesario, sino una herramienta poderosa que impulsa a quienes más lo necesitan. Al aumentar la pensión del bienestar, se reafirma el compromiso de no dejar atrás a los adultos mayores. Esto no es caridad, es justicia. Ahora, pensemos en el futuro. Si la economía sigue fortalecida, si se continúa recuperando lo que antes se perdonaba a los más ricos, y si la austeridad permanece, es posible que en algunos años la pensión crezca aún más. Todo depende de mantener políticas públicas enfocadas en el bienestar de la población. Donde se entregó una gran cantidad de tierra fue con los yaquis. Okay. Y sigue el plan de justicia, no es que con esto se cierre. Y vamos a hacer más planes de justicia para todos los pueblos. También vamos a informar ya en enero, porque por primera vez los pueblos originarios van a recibir un presupuesto propio. Vamos a iniciar con algo pequeño y después lo vamos a ir incrementando, que es parte de la reforma al segundo constitucional. Correcto. En Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla es el segundo cártel inmobiliario que, digamos, existe en el país, después de Jorge Romero aquí en la Ciudad de México. Se ha dedicado a entregar, obviamente, permisos a diestra y siniestra para construir edificios, departamentos, y aquí el grave problema es el agua, Presidenta, donde, desde mi punto de vista, creo que su proyecto de plan hídrico será un plan transaccional de su gobierno para que todos los mexicanos tengamos agua y suficiente. ¿Qué haría su gobierno, qué está planeando su gobierno para combatir estos cárteles inmobiliarios que además pues pululan por donde quiera? En el Estado de México hay muchos que en este momento no voy a mencionar, pero ¿cuál es el proyecto de su gobierno para combatir estos cárteles inmobiliarios que además pues los lideran los panistas y la oposición? Y bueno, pues entonces, si son muy puros, pues entonces que demuestre lo contrario. Ahí donde haya irregularidades, pues ahí se va a investigar. Eso, las irregularidades tienen que ver con fraudes, en algunos casos son delitos del fuero común que tienen que ver con las fiscalías estatales y en otros casos pues delitos del fuero federal que tienen que ver con la Fiscalía General de la República. Pero si hay denuncias, pues que se presenten para poder hacer la investigación. Porque en efecto el que se permita violar el uso de suelo, que en esencia es eso, a partir de corrupción, a eso fue lo que se le llamó cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pues tiene que pararse por el desarrollo del país y porque hay que erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces ahí donde haya denuncias, pues se hace la investigación. En Chihuahua hay otros temas relacionados con el agua, no solamente en las zonas urbanas. Y ese es parte del proceso de regularización que está haciendo la Comisión Nacional del Agua, que ya tiene avances. Se han hecho investigaciones a través de la revisión de las concesiones, de la base de datos de concesiones, pues se están encontrando irregularidades. Ahí se va a checar en territorio y sea que se clausure o se llama al diálogo para decir cómo se puede resolver. Pero en Chihuahua hay muchos pozos, por ejemplo, que no tienen permiso, sobre todo para la zona agrícola. Y ahí lo que hay que hacer pues es trabajar con quien tiene estos pozos, ver si son necesarios, si no son necesarios, pero que en todo caso se regularice lo que se tenga que regularizar y aquello que no se pueda regularizar, pues que se evite la explotación del agua de manera ilegal. Claro, una última pregunta, Presidenta. Hablando del tema de las factureras, en Hidalgo sé de muchas empresas que siguen practicando el tema de entregar facturas falsas. Eso ya es un delito federal, como usted lo especificó, y está establecido en la Constitución con las reformas que se han emprendido en su gobierno. El tema del outsourcing
también se combatió durante el gobierno del presidente y obviamente en el de usted pues no se permite. En el tema ese del outsourcing, yo quisiera preguntarle de Raúl Beiruti Sánchez, que el mejor conocido como el rey del outsourcing, que bueno, pues evadió impuestos de ICR, el IVA, y hoy se encuentra prófugo. Hay una investigación en la Fiscalía General de la República. Yo no sé si su gobierno sigue con este tema o qué va a pasar con él, porque además este hombre empresario pues también prestaba servicios a múltiples empresas que pues les manifestaba o les ayudaba con los pagos al SAT. Entonces, hoy estas empresas están metidas en un vericueto porque este empresario, que con su despacho nunca reportó al SAT todas las retenciones de que se les detiene a los empleados cuando se trabajan en empresas, y están metidas en un grave problema con el SAT, pero en realidad el problema lo generó este hombre, es el rey del outsourcing. ¿Qué va a pasar con estos personajes, Presidenta, que creen que yéndose al país pues ya están limpios, se purifican y después regresan al México que vivimos como si no hubiesen hecho nada? Algunas de las empresas de esta persona fueron presentadas las denuncias ante el juez, de nuevo el Poder Judicial, y no procedieron. Sigue de todas maneras la Fiscalía, hay una mesa de trabajo entre el SAT y la Fiscalía General de la República, y más ahora que es un delito federal y que tiene prisión preventiva oficiosa, pues se va a seguir investigando a todas las factureras, porque todos tenemos que pagar impuestos. Esa es una parte de la responsabilidad como ciudadano. Y hay leyes que establecen cuántos impuestos debes pagar, de acuerdo con tus ingresos y de acuerdo con el giro mercantil que tengas si eres una persona moral. Entonces debe ser sancionado aquel que utiliza una forma de defraudar a los mexicanos y a las mexicanas, porque no es al fisco, Es el país. y al pueblo de México, porque los recursos públicos de los impuestos pues son para regresarlos al pueblo, con obras de infraestructura para el desarrollo del país o con programas de bienestar o con el cumplimiento de los grandes derechos, la educación, la salud, el acceso a la vivienda. Ese es el objetivo del presupuesto público, orientado a una visión de por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la visión de la Cuarta Transformación, pero todos tenemos que pagar impuestos. Aquel que defraude al fisco no es al fisco, no es al gobierno, es al pueblo, es a la nación. Entonces estas investigaciones siguen y por eso también es importante la transformación del Poder Judicial, porque hay muchos jueces que cuando se trata de estos temas pues aceptan amparos a diestra y siniestra. Entonces, no porque no deba existir el amparo, debe existir, pero no para que sea para garantizar privilegios Y esas y en empresas, contra de la ley. perdón, presidente, y estas empresas que tienen problema aún con el SAT, no porque no hayan querido pagar, sino que confiaron en este rey del outsourcing y al final pues los defraudó. ¿Cómo colaborar con ellas o qué se hará con esas empresas que son deudoras, pero digamos no tienen la culpa, sino que confiaron en un tercero que también los defraudó? Pues tienen que acercarse al SAT y además hay que ver pues la responsabilidad también. Claro. Porque una empresa cuando factura pues también sabe a qué factura, ¿verdad? Sí. Porque si vas a comprar, eres una oficina y vas a comprar papel, pues tienes una factura de alguien que vende papel. O lápices. O lápices, o computadoras,
o pagas tu conexión a internet o no sé, lo que tenga que ver, la luz. Entonces, si compraste, ¿a quién le compraste el papel? Entonces, por eso, en todo caso, pues tienen que acercarse al SAT. Recuerden que ya no se pueden condonar impuestos, es constitucional. Nadie puede condonar impuestos. Lo que hay son esquemas que permiten que haya programas de pago, que pueda haber disminución de los intereses y otros esquemas a partir de acuerdos legales que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Ok, gracias, presidenta. Perdón por no presentarme. Marco Antonio Olvera, de Diario Digital Hidalgo News. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. En el tema del pago de impuestos, presidenta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a Banco Azteca con 1.7 millones de pesos por no informar a los inversionistas del mercado de valores que compró acciones de su controlador Electra. Así, este 27 de diciembre se reunirá la Asamblea de Electra para cancelar su registro como emisora. Saldrá del mercado de valores luego de un periodo de poca información y conflictos con sus acreedores en el mercado de valores. Incluso algunos de estos acreedores están llamando a una demanda colectiva por supuesta manipulación en el precio de los títulos. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que solo tenemos 140 emisoras. Este tipo de casos, como el de Electra, ¿no representa un mal precedente para la nueva ley del mercado de valores, que pretende simplificar la participación de las compañías para que tengan acceso a recursos y que puedan invertir y generar empleos? Pues es una decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Son decisiones que toman a partir de sus propios análisis técnicos. Entonces, pues es una decisión de ellos. Presidenta, en otro tema, ante la COFEPRIS, la empresa de productos hospitalarios filial de Grupo PISA, investigada hasta donde se nos ha informado por su posible responsabilidad en la contaminación de soluciones de nutrición parenteral total que causó la muerte de 17 bebés, registra al menos desde 2017 varias suspensiones en su operación en el marco del artículo 411 de la Ley General de Salud, que establece que las autoridades sanitarias pueden ordenar la inmediata suspensión de trabajos o servicios cuando se ponga en peligro la salud de las personas. Sin embargo, en Revista Fortuna hemos publicado que en un informe de la Auditoría Superior de la Federación se advirtió que esta misma empresa ha desarrollado también en los últimos años una gran penetración en los contratos del IMSS. La alerta sanitaria provocada por la contaminación de la bacteria Klebsiella oxytoca concluyó este 16 de diciembre. La pregunta es, presidenta, si bien el doctor Kersenovich ha asegurado que el sector salud retomará la actividad de las centrales de mezclas, ¿qué podemos esperar de la COFEPRIS en cuanto al papel de los verificadores que son responsables de vigilar la operación de estas empresas? Porque también tenemos información de que exfuncionarios de la misma COFEPRIS, aplicando otra vez la puerta giratoria, pues ahora colaboran con este tipo de compañías. Bueno, yo creo que en COFEPRIS Alejandro Schwartz hizo un trabajo excepcional, limpió mucho de corrupción esa institución, de la cual dependen muchos temas, y ahora la directora pues está haciendo un buen trabajo. En cuanto a la empresa, pues tiene que venir las sanciones administrativas y las sanciones penales, porque provocó pues la muerte de pequeñitos. Entonces, ahí está llevando la Fiscalía del Estado de México esta investigación y está muy cerca el área jurídica de Secretaría de Salud, y al mismo tiempo la revisión que ahora está haciendo la COFEPRIS de las centrales de mezcla de esta y de otras empresas. El IMSS, por ejemplo, ya ha avanzado en sus propias centrales de mezcla, que ya muy pronto van a estar listas. ¿Qué quiere decir centrales de mezcla? Hay medicamentos que requieren, que no vienen, o sea, que de lo que se compone, pues tienen que ser mezclados a partir de cierta característica para poder generar un medicamento
Por ejemplo, los medicamentos contra el cáncer requieren centrales de mezcla. Entonces, lo que se hizo durante todo el periodo neoliberal es que se acabaron las centrales de mezcla públicas y entonces se compraba los medicamentos a una empresa que mezclaba, ni siquiera que producía los medicamentos, sino que mezclaba. Y entonces se fue monopolizando la venta de estos medicamentos a aquellos que tenían centrales de mezcla. Entonces ahora COFEPRIS está analizando esas centrales de mezcla para que cumplan, porque tienen que tener por ciertos requisitos sanitarios. Ahí donde encuentre que hay problemas, pues evidentemente tiene que suspenderse. Y además, pues está haciendo la investigación más profunda, en particular sobre este caso. Por ahora, es momento de valorar lo que ya se tiene, que no es poca cosa. Incluso existe la posibilidad de que en el futuro se mensualice el pago, aunque por ahora sigue siendo bimestral. No es un anuncio oficial, sino una idea que no suena descabellada. Lo esencial es que el dinero llegue puntualmente, sin retrasos, para que quienes dependen de él puedan contar con esa certeza en su día a día. La clave está en garantizar que este apoyo siga siendo un pilar de bienestar y dignidad. Hace no mucho, una pensión universal para mayores de 65 años era un sueño lejano, reservado solo para unos pocos privilegiados. Hoy, es una realidad transformadora y un derecho universal que marca un antes y un después en la historia social de México. Hablar de 37,800 pesos anuales en 2025 es un avance sin precedentes, algo que ni en las épocas del PRI o del PAN se veía. Este logro es, sin duda, un emblema de la cuarta transformación. Mis queridos adultos mayores, esta también es su victoria. Ustedes votaron, ustedes impulsaron este cambio con su respaldo. Este es el resultado del esfuerzo colectivo, y ustedes son una pieza clave en este proceso. Disfruten de su pensión con orgullo, pero no olviden cuidar lo que más importa, su salud, su familia y su comunidad. Ahora, con la atención a domicilio, podrán hacerlo con mayor tranquilidad. El siguiente objetivo es claro: consolidar la soberanía alimentaria y aumentar la inversión pública para garantizar un crecimiento sostenido del país. Así será posible seguir incrementando las pensiones en el futuro. Este no es un proyecto de un solo sexenio, sino un plan a largo plazo. Con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente, no hay retrocesos, solo un avance constante y firme hacia un México más justo. Espero que esta información les sea útil y que compartan el entusiasmo por estas buenas noticias. En un mundo donde muchas veces las noticias no son alentadoras, hoy traemos algo positivo: más apoyo económico, más atención personalizada y más programas que benefician a quienes más lo necesitan. Si les gustó este contenido, dejen su like, suscríbanse al canal y compartan con otros beneficiarios. No se queden con la información, difúndanla. La unión hace la fuerza, y cuando todos conocemos nuestros derechos, nadie puede engañarnos. Pronto regresaremos con más actualizaciones oficiales, en cuanto la Secretaría del Bienestar o la presidenta Claudia Sheinbaum compartan nuevos detalles. Por ahora, quédense con esto: 2025 viene con un incremento significativo y un compromiso claro de que el bienestar no es una promesa vacía, sino una realidad estructurada y seria. Cuídense, disfruten estos avances, y recuerden, México ha cambiado. Los adultos mayores ya no son olvidados. Hoy se les reconoce, se les respeta y se les apoya como lo merecen. Ánimo, y hasta la próxima.